para conectarme. Fui a agarrar el celu no tenía batería porque a veces me lo agarran los chicos, y tuve que ponerme a descargar en la compu el Zoom, me tardaba, me puse re nerviosa porque no podía entrar después. Así que les pido perdón porque me gusta estar desde temprano en la reunión. Es una alegría volver a verlas, aunque sea por este medio, pero ya hay caritas que me son conocidas. Y la verdad que, bueno, agradezco a Graciela y a las hermanas de Neuquén por la invitación. Nada mejor que empezar el sábado buscando juntas al Señor, ¿no? Y me perdí el tiempo de alabanza, lamentablemente, pero sé que el Señor ya ha estado ministrándoles a ustedes. Bueno, si alguna no me conoce, yo me llamo Verónica, vivo en Chuele, tengo 2 varones, uno de 15 y el otro de 12, y servimos acá con mi esposo en un barrio de Chuele que se llama el barrio Maldonado. Mi esposo es pastor del barrio, así que bueno, agradecidos al Señor por poder servirle. Así que bueno, yo lo que les quiero compartir, al poquito tiempo que me escribió Graciela, a los 2 o 3 días estaba leyendo la palabra, y como que sentí que era un poco, ha sido una palabra que ha estado en mi mente y en mi corazón todos estos días, y es una palabra como dura de leer. Ahora vamos a ver por qué. Está en Mateo 15. Mateo 15, versículo 22. Así que si tienen la Biblia ahí, la vamos buscando. Yo sé que a veces piden para leer, así que si alguna voluntaria, si no acá me pongo a buscar y hago de do gracia, dijo. Mateo 15, 22. A ver. Esta historia la cuenta Mateo y la cuenta también Marcos, ¿sí? Pero vamos a leer lo de Mateo. Mateo 15, perdón, es desde el 21. Y el nombre de esta parte de la palabra es la fe de la mujer cananea. ¿Alguien quiere leer o quieren que yo elija acá? Yo leo. Bueno, gracias. Saliendo Jesús. Desde el 21 al 28. Dale. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén, muchas gracias por la lectura. Bueno, como les decía recién, el título de esta parte de la palabra es La fe de la mujer cananea. Jesús dice acá, en realidad lo dice Marcos, que Jesús se va a la región de Tiro y de Sidón a esconderse. Usa esa palabra la Biblia. Jesús venía, si ustedes leen los capítulos anteriores, de varios acontecimientos difíciles, de varios acontecimientos de mucha oposición. La última discusión que él había tenido había sido con los religiosos, con los fariseos,
cuando Jesús les dice no es lo que entra por el cuerpo lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Herodes ya había entrado como queriendo perseguirlo él también, así que Jesús se quiere esconder y se va a esconder a un lugar donde nosotros creo que ninguno lo hubiera visto bien. Se va a un lugar lejos, como a 140 kilómetros de donde él se encontraba, caminando, y llega a Tiro y a Sidón. Eran zonas paganas, lo que los judíos consideraban los pueblos más inmundos, bueno, eso significaba la palabra pagana, para ellos eran pueblos que ni siquiera merecían entablar ningún tipo de relación con ellos. Pero Jesús se va a esconder allá, ¿no? Seguramente habrá pensado que mucho no sabían de él en esos lugares, pero dice la palabra que su intención de esconderse no pudo, dice Marcos, no pudo esconderse porque una mujer, y acá si ustedes miran en Mateo, lo que leímos recién, dice una mujer cananea. Mateo nos dice que es una mujer, pero enseguida nos dice qué característica tiene esa mujer. Esa mujer era cananea. No sé si ustedes se acuerdan la historia del pueblo de Israel, pero Canaán, los cananeos, era un pueblo con el cual ellos no podían entablar ningún tipo de relación porque siempre fueron pueblos muy idólatras, y qué bueno que Dios siempre les había hablado a ellos de mantenerse alejados justamente para que estos pueblos no les influenciaran. Pero Mateo ya nos avisa que era cananea, era de esa zona. Y sabemos que es cananea, pero que tiene una hija endemoniada. Ya nos va diciendo Mateo cuáles eran las características de esta mujer, que no sabemos su nombre. Ella tenía una hija endemoniada y era sirofenicia. No sé si lo dice acá Mateo, pero si no está en Marcos. Hay otra parte que dice, y era sirofenicia. Y estuve leyendo un poco de los fenicios. Los fenicios, que eran descendientes de Canaán, del pueblo de los cananeos, se caracterizaba por ser un lugar, era toda una zona fenicia, ¿sí? Constituida por varios pueblos. Los fenicios son los que, entre otras cosas, es un pueblo muy reconocido porque lograron muchísimos avances, entre ellos la escritura y el alfabeto, que después se fue modificando hasta el alfabeto que usamos nosotros. Pero era una zona sumamente próspera en lo económico. Ellos exportaban mercancía, hicieron muchos avances en cuanto a la navegación, o sea, eran zonas prósperas económicamente, pero eran zonas sumamente idólatras, y no idólatras solamente de tener una imagen o de cada tanto orarle a un santo, sino que allí ellos adoraban a Baal, que Balaam también es conocido como Moloch, y ellos eran de los que en los sacrificios entregaban bebés. Cuando ellos hacían esas fiestas paganas, ellos sacrificaban niños. Se encontraron hace un tiempo, eso también lo aprendí ahora, se encontraron muchísimas vasijas con huesitos de bebé, de esas épocas, muchísimos, así que eran sacrificios comunes, ¿no? El sacrificio a Baal, y también a Astarte, que era una diosa que ellos seguían, a la cual ellos querían simbolizar en los ritos que hacían, en los rituales, la unión de Astarte con Baal. Así que eso era lo que llamaríamos nosotros una gran orgía, que se celebraba consecutivamente en el pueblo. Cada vez que había que ofrecer sacrificios era lo que ellos pensaban que estos dioses querían. Así que era un pueblo sumamente idólatra, y no es de extrañarnos que en ese contexto hubiera más de una persona endemoniada, ¿no? Y esta mujer tiene a su hija endemoniada. Y está en un contexto sumamente complicado, ¿no? Porque ella, en este contexto en el que ella está, es donde va a buscar a Jesús, ¿no es cierto? Y
y yo mientras pensaba en el contexto de esta mujer les quería preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cómo están ustedes ahora? ¿Cuál es la situación que las rodea? ¿Cuál es la realidad que cada una de ustedes está viviendo ahora? ¿Qué es lo que está pasando a su alrededor? Porque esta mujer tiene a su hija endemoniada y viene de un contexto que no la ayudaba para nada a encontrar la solución para la sanidad de su hija, ¿no? Y quería que pensemos un poquito nosotros ahora en qué nos está pasando, qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando en nuestra casa, qué está pasando dentro de nuestro corazón, porque es imposible que lo que pasa a nuestro alrededor no nos afecte, ¿no? Creo que como mundo en general podemos hablar de una situación eh, compleja, pero a la vez creo que nosotros los que tenemos a Jesús nos damos cuenta de que en realidad Él ya nos contó lo que iba a pasar, pero es difícil que la situación del mundo, si miramos noticias mucho peor, no nos afecte. Pero más allá de la situación del mundo, de lo que escuchamos en las noticias, de la situación de nuestro país, del tema de todos los días que es la inflación, cada uno de nosotros vive otras situaciones, ¿no? Tenemos situaciones en el barrio donde vivimos, tenemos situaciones en los contextos donde nos movemos, sea que trabajemos afuera de casa, sea que trabajemos en casa. En nuestras relaciones casi siempre hay circunstancias que nos afectan, para bien y a veces para mal. Entonces, bueno, yo les quería preguntar y pienso en mí misma, ¿cómo estamos en esta mañana, no? ¿Cómo hemos llegado este sábado? Porque esta mujer, con esta situación tan dura de tener una hija endemoniada, en un lugar donde los demonios iban y venían y hacían lo que querían, ella a pesar de eso, sabe, se entera, no sabemos cómo, que Jesús llegó. Y dice la palabra que, lo decía hace un ratito, que Él no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Marcos nos dice que ella entra a una casa, que ellos están en un lugar y ella entra a una casa. Y Mateo nos dice que esta mujer sale de aquella región y va gritando, dice clamando. O sea que podemos pensar que ella iba literalmente a los gritos atrás de Jesús y de sus discípulos. Lo fue siguiendo bastante camino, porque en un momento los discípulos le dicen, Jesús, esta mujer va gritando atrás nuestro, pues dicen, va dando voces, despídela. Y a nosotros nos puede parecer chocante, ¿no? la actitud de los discípulos. Ahora, yo quiero que ustedes piensen que ellos venían de caminar un montón, venían de haber vivido con Jesús todo esto que les decía hace un ratito, todo el tiempo que Jesús hacía un milagro o que Jesús iba a un lugar, se tenía que encontrar con un montón de cuestionamientos, con reproches públicos, con un pueblo endurecido de corazón, y que creo que eso era lo que más le dolía al Señor. Y ellos venían viviendo todo eso. Y Jesús los lleva a un lugar que ellos no querían ir. Y pensemos en nosotros, hermanas. Si yo les digo a ustedes un lugar donde ustedes no quieran estar, porque les parece que les hace mal, porque les parece que no es un lugar que tenga nada bueno para ustedes, donde cada vez que van salen mal, donde ustedes no ven el obrar de Dios. Bueno, ellos estaban en un lugar así. Para un judío ir a la región de Tiro y Sidón era ir al peor lugar para ellos, desde lo moral, desde lo que ellos habían sido enseñados, pero ellos siguen a su maestro, confían en su maestro y llegan a este lugar. Pero llegan con su propia mente, como somos nosotras, ¿no? Porque seguimos a Jesús, pero tenemos nuestra propia forma de pensar. Y ellos ya seguramente que estaban luchando consigo mismos por el lugar en el que se encontraban, aparece esta mujer a los gritos.
a los gritos, va varias cuadras siguiéndolos, y los discípulos, cansados, le dicen, despídela. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes van a Jesús, somos esa mujer que se enteró que en medio de la oscuridad había llegado la luz, había llegado Jesús, y salgo corriendo de mi casa, y sé que ella sale, así que seguramente no estaba cerca, lo encuentra, no sabemos cómo se dio cuenta que era él, pero lo encuentra, y empieza desesperada a los gritos. Y lo que se encuentra no es solamente que Jesús no se da vuelta a mirarla, no le habla, sino encuentra unos discípulos que no es que le hablaron a Jesús, ya la venían mirando mal. Eran seres humanos como nosotros, la habrán mirado varias veces, la habrán mirado como diciendo, qué pesada, ¿por qué no te vas a otro lado? Alguno habrá dicho, teniendo tantos dioses acá, ¿por qué no les pedís a ellos? Todas esas cosas que pensamos nosotros en nuestra carne, ¿no? Porque ellos eran como nosotros, tenían las mismas luchas que nosotros. Y le dicen, despedila, echala, Jesús, le faltó decir eso, echala, saquémonosla encima, ¿no? Y eso les quería decir, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotras si aquellos que son los discípulos de Jesús nos tratan así? Una, nos miran con desprecio porque ella ya venía seguramente, como les digo, aguantando miradas, aguantando ir atrás de una persona que no se daba vuelta, y ella seguía gritando, ¿no? Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotras? ¿Qué hacemos nosotras cuando alguien de quien estamos esperando cierta actitud o cierta respuesta no nos trata como nosotras esperamos? ¿Qué hacemos generalmente? Nos desilusionamos, nos enojamos con Lo la rechazamos. persona, lo rechazamos. Me encanta que participen, y así cuando ustedes quieran habiliten el micrófono. ¿Qué pasa en la iglesia cuando alguien nos decepciona? Decimos, ah, pero mirá qué bonito, el hermanito, este que es líder, esta que después canta. Y eso nos cuesta y nos duele, ¿no? Nos duele cuando nosotros estamos esperando algo de una persona que sigue a Cristo y encontramos otra cosa. Esto fue lo que le pasó a la mujer. La mujer nunca había estado cerca de los discípulos y nunca había visto a Jesús. Y lo primero que recibe de parte de ellos es el desprecio. Ahora, si hubiera sido por la actitud de ellos, ella se hubiera ido. Y acá yo pienso para mí, digo, cuánto cuidado tenemos que tener en cómo miramos y cómo hablamos y cómo nos dirigimos a las personas que nosotros consideramos, nosotros no usamos el término pagano, pero que nosotros consideramos pecadoras, ¿no? Cómo las miramos, cómo hablamos, cuántas veces pensamos, a mí me pasa, cuántas veces nos sorprendemos a veces cuando entra alguien a la iglesia, decimos, mirá quién entró, ¿no? Porque si hubiera sido por la actitud de ellos, ella se hubiera ido. Ella se hubiera cansado, o se hubiera puesto mal, o se hubiera enojado, que se hubiera entendido perfectamente esa actitud y se hubiera ido, pero no. Ella sigue. Ella se da cuenta como que no ve a los discípulos y no los escucha y sigue. La palabra habla de perseverar, y perseverar significa justamente eso. Perseverar es seguir a pesar de, no es que yo sigo cuando me siento bien, no es que yo sigo cuando me tratan bien, no es que yo sigo cuando las cosas son como yo quiero, yo persevero, sin importar mis circunstancias, sin importar cómo me tratan, sin importar el que me desilusionó. Eso es perseverar. Nos gusta la palabra perseverar, ¿no? Pero perseverar todos los días es duro y tiene un precio alto. Y esta mujer perseveró. Ahora, ella le dice, si ustedes prestan atención, no le dice Jesús, le dice Señor en el versículo, Señor, hijo de David. En otras versiones ustedes van a escuchar que dice Jesús, hijo de David. Ella está dándole a Jesús el título mesiánico.
ella está reconociendo algo en Jesús que ni el propio pueblo de Jesús, o sea, ni el propio pueblo al que Jesús fue enviado, reconoce. Cuando Jesús está siendo crucificado, ellos le dicen, no pongas que es el rey de los judíos, poné que él dice que es el rey de los judíos. Ellos hasta último momento no creyeron en Jesús. Y esta mujer, en este contexto que estábamos viendo hace un ratito, le dice Jesús, hijo de David. No solamente está reconociendo que Jesús es el enviado, no solamente está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, está dándole la prioridad que el pueblo de Israel tenía en ese momento, y está hablando de un Dios que cumple promesas, porque si ella le dice, Jesús, vos sos el Mesías, ella sabía que Dios le había dicho a su pueblo que iba a enviar un Salvador. O sea, ella no es que le dice lo primero que se le cruza por la cabeza, ella va desesperada, pero en medio de su desesperación no usa cualquier palabra para referirse a él. Ella sabe quién es él. Yo no sé cómo ella supo de Jesús, pero esta mujer sabía quién era Jesús. Y ¿saben qué? Me permito pensar que ella sabía que Jesús algún día iba a llegar a su pueblo, porque ella sale a buscarlo. ¿Cómo supo ella si él estaba escondido, que Jesús estaba ahí? No sé. Quizás Dios de alguna manera se lo hace sentir, pero ella sale y va por el milagro de su hija, pero llega mucho más allá. Le dice, Jesús, yo sé quién sos vos. Yo reconozco quién sos vos. Pero saben que Jesús no se da vuelta. Jesús no es que porque ella está reconociéndolo delante de un pueblo pagano, ¿quién es él? Él se da vuelta, él sigue caminando, hermana. Y por eso les decía que el texto nos puede resultar un poquito como incómodo o nos puede dar un poquito ¿no? de escozor leerlo, porque mirado desde nuestro lado nosotros no entendemos lo que pasa acá con Jesús. Jesús le dice en el versículo 24, después que ellos la quieren echar, él le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dice a ella. Entonces ella viene, a pesar de las palabras de Jesús, se postra ante él diciendo, ustedes escuchen, Señor, socórreme. No se pone a discutir con Jesús, sí, bueno, pero vos sos el enviado. No, no. Ella, en medio de lo que Jesús le está diciendo, ella lo sigue mirando y sigue viendo en él más de lo que en apariencia puede ver en Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ella sigue viendo a Jesús como el Señor. Y ella usa Señor, que decirle Señor a él era reconocer su deidad, reconocer su soberanía, reconocer, usa otra palabra para reconocerlo, ya usó hijo de David, y no solamente está reconociendo su deidad, sino acá está reconociendo su señorío. Vos sos Señor de lo que yo estoy viviendo con mi hija, vos sos Señor aún de los demonios que me rodean, vos sos Señor sobre esta ciudad que no te busca, llena de idolatría y llena de pecado, vos sos Señor. Pero no se queda diciéndole Señor, le dice socórreme. Así que ella ahí está diciéndole a él que el socorro viene de él, que ella sabe que él le puede dar socorro. Ustedes fíjense cuántas cosas, ¿no? Yo la verdad que estoy meditando hace varios días en esta mujer, me está haciendo mucho bien, me está enseñando mucho. Señor, socórreme, le dice ella. Antes le dijo, tené misericordia de mí, porque no solo sé que sos Señor, no solo sé que sos Rey, sé que sos un Dios misericordioso y sé que sos un Dios que socorre, que ayuda, que salva. ¿Cuántas cosas esta mujer sabía de Jesús? Y acá viene la última. Ella tirada a los pies de Jesús, ustedes fíjense todo lo que esta mujer hace, de salir de la casa, de caminar, de ir varias cuadras a los gritos, literalmente, de aguantarse las miradas de los discípulos, de aguantar que Jesús no se diera vuelta. Va hasta la casa donde ellos entran, evidentemente, y se tira a los pies, ya en una actitud de completa, yo no sé si diría desesperación, pero creo que de completa rendición.
de completa entrega, y cuando ella se arrodilla le dice Señor, y es un poco lo que hacemos nosotras cuando nos arrodillamos. ¿A ustedes les ha pasado en circunstancias donde realmente nos encontramos quizás desanimadas, desesperadas, de encontrar que esta es la posición, parece contradictorio, ¿no? Pero que más nos acerca a Jesús y que más nos eleva a su presencia es estar de rodillas? Es decir, Señor, a veces no tengo fuerza ni para estar parada, pero yo me arrodillo y yo sé delante de quién me arrodillo. Yo me arrodillo delante del Señor. Yo me arrodillo delante del Hijo de Dios. Y yo sé quién es este Señor. Yo sé que no es un Dios que se cansa de mí. Yo sé que no es un Dios que lo voy a sorprender con mis pedidos, con mi llanto muchas veces. Es Señor, pero es misericordioso. Es Señor y es el que me socorre. Y ella está ahí postrada, adelante de todos los que están en la casa. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose a Israel, y echarlo a los perrillos. Re duro, vamos a decir la verdad. Durísimo. Ellos, los judíos, se referían a los paganos, a los pueblos paganos como perros. Un perro para ellos significaba un animal inmundo, un animal, onda el chancho, ¿no? Un animal impuro. Y ella, ante esta respuesta, o lo que les quería decir es que Jesús le dice perrillo. Y estuve leyendo, Jesús nada de lo que dice ni hace lo hacía por casualidad ni guiado por su carne. Él no está reaccionando como reaccionaron los discípulos de querer sacársela de encima. No. Jesús usa perrillo y dice que cuando él dice perrillo está usando una palabra con dulzura. No le está diciendo los perros como hablaban los judíos. Y nosotros leemos las palabras de Jesús, pero tenemos que pensar en la mirada de Jesús. Tenemos que pensar en el tono de las palabras de Jesús. Había algo detrás de esas palabras que le están diciendo a esta mujer que él la está escuchando. Y cuando Jesús le dice perrillo, le está diciendo de una manera cariñosa, no despectiva. Le está diciendo, acercándose a ella, ¿no? Pero él reivindica, es verdad lo que dice, él había sido primero enviado a Israel. Y después toda la palabra, todo el Nuevo Testamento, arrancando desde Hechos, nos muestra que la gracia y el plan de Dios se extiende, inclusive estamos todos nosotros, ¿no? O sea, no es que Jesús está contradiciendo, Jesús antes trata con, eso les decía hoy, que se pelea con los fariseos porque ellos hacían tanto hincapié en lo exterior, y Jesús con sus acciones todo el tiempo mostraba que le importaban todos, ¿no? Pero saben que cuando yo leía esto, yo digo, no solamente ella sabía delante de quién estaba, Jesús sabía quién era esta mujer. Y todo lo que Jesús le dice, lo está diciendo con un propósito para el alma de esta mujer. Y me hace pensar en los procesos de Dios con cada una de nosotras. Ustedes fíjense que toda la palabra muestra de milagros similares, pero nunca iguales. De cosas que terminaron siendo iguales, pero nunca fue igual el proceso. El proceso que Dios tiene con esta mujer no es solamente sanar a su hija, ¿no? O sacársela de encima. Jesús entabla una relación, una conversación profunda con ella, que nosotros mirándolo desde afuera no lo podemos entender. Pero viendo el resultado nos damos cuenta que toda esta conversación tiene un propósito. Y todo lo que Dios hace con nosotras en nuestro proceso tiene un propósito. Pero yo no puedo mirar lo que Dios está haciendo con la otra o con el otro y pretender que Dios haga exactamente lo mismo conmigo. Porque ella podría haber dicho, yo escuché que vos en otro lugar con tu palabra a la distancia. No, ella no está preocupada en cómo Dios va a hacer las cosas. Ella está esperando un resultado. Pero primero, antes del resultado, ella quería hablar con Jesús. Ella quería estar con Jesús. Ella quería que Jesús la mire. Y hay algo profundo en esta palabra. Hay algo profundo en esto que la Biblia nos cuenta. Que nosotros podemos ver, como les decía, ¿no? Ay, ¿por qué tan duros los discípulos? ¿Por qué Jesús? No.
hay otra cosa acá. Hay otra cosa que Jesús estaba haciendo en esta mujer. La estaba llevando más lejos, a ella y a todos los que estaban rodeando esa situación. Porque estoy segura que los discípulos y los que estaban en la casa donde Jesús estaba, no se olvidaron nunca más de esta mujer. Entonces ella le contesta y no se enoja, no le dice, ¿cómo vos me hablás así? No era que vos eras bueno, no era que vos sos el Hijo de Dios, ¿cómo me vas a decir? No, 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 ella lo escucha y continúa la conversación. Y le dice, sí, Señor. Y no le dice, sí, Señor, vieron que a veces nosotros nos enojamos y decimos, sí, sí, tenés razón, como diciendo, no queremos hablar más. Bueno, no, ella le dice, sí, Señor. Ella, todo lo que Jesús le dice, lo acepta, lo recibe, le entra en el corazón, ¿sí? Deja que la palabra de Jesús le llegue al corazón y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, yo reconozco mi condición, como nos pasa a nosotras con el Señor. Yo reconozco, Señor, que no merezco todo lo que vos me das. Pero no por decir, soy un gusano asqueroso. No, no, porque decimos, Señor, siendo vos tan grande y tan maravilloso, nos amaste tanto, te ocupás tanto de nosotras, hasta los pelos nos contás, Señor. Realmente no lo merecemos. Es un poco la actitud de ella, ¿no? Sí, Señor, yo sé que no lo merezco. Yo sé que yo pertenezco a los perrillos. Yo sé que tendría que haber sido humanamente quizás una de las últimas en que vos me salves. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Y ella utiliza la palabra migajas. Ella no solamente reconoce su condición. Primero le está diciendo a Jesús que sabe quién es Él, que sabe que Él pone la mesa y que Él alimenta en abundancia, que Él sabe que Él es el pan que sacia y el agua que calma la sed y que no volvemos a tener sed nunca más. Ella sabe que Jesús pone la mesa. Ella le está diciendo, no utilizó otra metáfora. Ella sabe de lo que Jesús le está hablando, ¿no? Sabe quién es Él, sabe que es el proveedor, sabe que es el único que puede saciar, pero aún de lo que cae de esa mesa, los perrillos pueden comer. Y ella ahí se está volviendo a poner en un lugar, de decir, no, yo merezco que vos, Señor, como hacemos nosotros a veces, ¿no? No sé si les pasa, pero de ponernos en esa condición, de decir, yo, Señor, que hice esto, ¿no? Vos no te das cuenta todo lo que yo... Y esto nos pasa muchas veces cuando miramos a los demás, y acá es donde tenemos que tener cuidado. Yo que quieren que les diga, creo que esta mujer estaba un poco acostumbrada al menosprecio. Estaba un poco acostumbrada a que la miren mal, porque ella no se sorprende cuando lo hacen. Pero no es una mujer que se quedó con eso. Y no es una mujer que las circunstancias que vivió la llenaron de amargura. Al contrario, la hicieron más humilde, la hicieron más sencilla. Ella en ningún momento contradice o con una actitud de altivez, ¿cómo se dice esto? Le contesta a Jesús. No, no, ella todo el tiempo humilde, humilde de verdad, no haciéndose lo humilde como hacían los fariseos. Ella le dice, Señor, las migajas. Si no me querés sentar a la mesa, yo acepto las migajas. Y a mí me habla de esto, de esta mujer, de la profundidad de su alma, hermanas, de la profundidad de su corazón, de hasta dónde llega con Jesús. Y me hace pensar en mí. Cuando muchas veces les vuelvo a decir, creo que yo soy más digna de que otro, porque Señor, yo te sirvo hace tanto, y yo hice esto por vos, y este otro que recién llega, o esta otra con este carácter, o no, y empezamos a mirar al otro y como lo decía hoy, y a veces lo comparamos en el proceso, y nunca nos tenemos que olvidar de que en realidad esta es la actitud que Jesús espera de nosotros. Jesús nunca nos va a humillar, pero Jesús va a tratar con nuestro ego. Y esta mujer, por lo que podemos ver, el ego ya lo tenía bastante tratado, porque si yo me ofendo porque me miran mal, o yo me ofendo porque, como le pasó a ella, un hermano me ignoró, o yo lo llamé para decirle, por favor, ¿podés orar por mí porque me siento mal?
y el hermano me llamó al otro día, o se olvidó de que yo le había mandado un mensaje, como listo, ¿sabes qué? Nunca más lo llamo. Eso es lo que hacemos muchas veces. Que se dé cuenta ella o él que yo estoy mal. Y eso habla de nuestro ego, hermana. Eso es ego. Eso es ego. Tenemos razón porque a veces estamos esperando cosas de los demás, pero lo que nos duele en realidad es el ego. Es nuestra carne. Y esta mujer podemos ver que su ego ya lo tenía trabajado. Porque lo que nos pasa a nosotros con nuestro ego y nuestra carne es que eso es lo que muchas veces nos separa de la comunión con Jesús. Porque nos rebelamos, porque nos enojamos, porque no entendemos lo imperfecto, porque no entendemos cuando algo nos duele o no es como nosotras queremos. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor y el Señor no hace lo que nosotros le pedimos. A veces nos duele y empezamos a pensar así de nosotros, ¿no? Yo, Señor, que te sirvo, yo que siempre oro, vos que sabés quién soy yo y vos no me das lo que yo pido. En realidad en el centro estamos nosotras, no está Él. Y esta mujer se corrió del centro. Por eso hizo todo lo que hizo. Y porque iba mucho más allá de cómo ella se podía sentir. Por eso cuando la miraron mal siguió, por eso cuando Jesús la ignoró siguió, por eso cuando tuvo que entrar en una casa sin pedir permiso entró, y por eso pudo establecer el diálogo que estableció con Jesús. Y lo último que pasa es que Jesús le contesta. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, y el oh que es exclamación ahí no es que está porque quedó poético. Ella lo sorprende a Jesús. Es como si Jesús la miraba y sabía quién era ella, pero delante de todos la enaltece. Adelante de todo, Jesús se sorprende. Un Dios creador de todo lo que existe, que ni siquiera necesita agarrar con las manos para sanar, se sorprende. Y se sorprende, le dice, oh mujer, grande es tu fe. No elogió Jesús la fe de muchas personas, Presten atención. A los discípulos los reprendió más de una vez. En la tormenta, ¿dónde está tu fe? Cuando no alcanzaban para ellos los panes. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que yo hice? Cuando les dice, estoy harto de ustedes, cuando no podían liberar a una persona. Cuando les dice, ustedes necesitan fe. Cuando habla de que la fe es como un grano de mostaza. Casi siempre Jesús incentivaba a la gente a tener fe. En pocas ocasiones, no sé si son 2 o 3, porque no llegué a buscar el otro caso, él elogia la fe de alguien. Con el centurión, con el hombre que va y le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y él le dice, yo en Israel no encontré fe como la de este hombre, él era romano. Romano, ¿qué nos enseña? Que Dios no tiene límites, que Dios no hace acepción de personas, que no importa si nací siendo hija de líder, pastor, o si el Señor me recogió de grande, si el Señor me encontró en un contexto espantoso, no importa. Dios no hace acepción de personas y Dios manifiesta su poder en cualquiera de nosotras, si nosotras perseveramos. Y Jesús se asombra, hermana. Y yo digo, qué hermoso que el Señor, me imagino, ¿no? Como cuando nosotras nos asombramos. Dice, oh, mujer. Y ahí está, ahí es como que todo este proceso que no empezó cuando ella va a Jesús, que empezó mucho tiempo antes, es como el broche de oro, ¿no? Mujer grande es tu fe. Y la mujer tiene algo que nadie le puede quitar. Nadie le puede quitar la fe que ella ya tiene. Porque Jesús le dice que grande es la fe antes de hacer el milagro en su hija. Ella ya era una mujer de fe. No es que porque ella vio que la hija se sanaba, recibió fe. Los milagros nos ayudan, ¿no? Es como que nos dan una vitamina, un golpecito, a veces a nuestro ánimo decaído. Pero ella antes ya tenía fe. Y habiendo podido aferrarse, como seguramente años antes ya lo había hecho, a todos estos dioses y deidades, ellos estaban rodeados, las estatuas de Baal, del dios Moloch, eran altísimas, eran de oro. Ella, por sus ojos, estaba rodeada de lugares donde podría haber ido y hubiera sido un camino más fácil, ¿no?
para la carne, no hablo de lo espiritual. Sin embargo, ella ya tenía fe en el Hijo de Dios. Ella ya sabía de él. Y Jesús se sorprende y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y una de las cosas que me llama la atención es que ella nunca le habla de la razón por la cual lo fue a ver. La conversación que ellos tienen se trata de quién es Dios. Ella no le dice, yo te vengo a ver, como pasó con el centurión, porque tengo un hijo, porque mi hija está endemoniada. No, ella, más allá de lo que el motivo que la había llevado a Jesús, ella se preocupa en la persona de Jesús. Se ocupa, no se preocupa. Se ocupa en una conversación con Jesús. Vine por esto, pero hay mucho más. Y esto es lo que un poco quería compartir con ustedes. No nos perdamos los procesos que Dios tiene con cada una de nosotras. El milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, Él tiene el poder para hacerlo. Hemos visto tantos milagros, ¿no? El mayor milagro es que Dios trate con nuestro corazón. Conversar con Jesús, dice, exacto. Pero más allá de nuestro problema, nosotras necesitamos entablar esa relación con Jesús. Y llegar a una profundidad en esa relación que nos haga mujeres de fe. Nosotros relacionamos siempre la fe con lo que vemos, ¿no? Decimos, mirá cuánta fe que tiene, hace milagros, se nota que es una persona de fe. Pero hay gente como esta mujer que si nosotros la hubiéramos visto de afuera, no tendremos ninguna razón para decir que era una mujer grande en fe. Seguramente la conocían, no, mirá, la hija, la madre de la endemoniada, esta, la que siempre anda buscando ayuda, esta, la que es una exagerada. ¿Hubiéramos podido detectar que era una mujer grande en fe? Porque a veces lo más poderoso es lo que sucede dentro de. Y eso nos los puede dar un conocimiento de Jesús. Ese tipo de fe nos los puede dar el conocimiento y la relación con Cristo. Y después todas las circunstancias que nos van pasando en la vida, algunas más fáciles de pasar, otras más difíciles, como es el ver sufrir un hijo, o la muerte de un ser querido, o la enfermedad, todas esas circunstancias pueden estar debajo, subyugadas a mi relación con Cristo. Y yo puedo ir a Jesús y decirle cómo me siento. Y yo puedo ir a Jesús y abrirle mi corazón y conocerlo más. Y que Él me pueda hablar, porque Él ya me conoce. Pero a veces nos perdemos en esta relación, ¿no? Y el mayor milagro es el que acontece dentro de nosotras. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y con esto ya termino. Es una mujer que nació en un contexto complicado, pero que un día se despertó su fe. Algún día ella escuchó de Jesús, alguien le habló, ella escuchó de algún milagro, algo pasó. Y esa fe se despertó. Y ella en ese contexto empieza a querer saber de él, ¿no? Y su fe va creciendo. Ahora, no es una fe que no tuvo oposición. Y esto es otra cosa que nosotras tenemos que saber, que seguramente ya lo viven. Cuando nosotras buscamos a Jesús y nos encontramos con Él, hay mucha oposición. No es que el camino se nos pone color rosa. Ella sufrió muchas cosas antes de este milagro, pero ninguna de esas cosas hizo que su corazón se endureciera o se pusiera incrédulo. Al contrario, ella se aferró a saber que un día Jesús iba a llegar. Ella lo sabía en su corazón. Por eso fue la que lo encontró. Él no la encontró a ella. Ella lo encontró a él. Ella se enteró y lo encontró. Y Jesús se dejó encontrar. Podemos pensar que no, que Jesús la quiso echar. No, esto es como las conversaciones que Jesús tenía con Abraham. Jesús con poca gente establece conversaciones así, donde puede decir cosas sin que el otro se ofenda. Y nosotros necesitamos un corazón así con Jesús. Nosotros necesitamos una relación así con Jesús.
que cuando vamos a veces enojadas porque me miraron mal, porque al final mi marido no cambia nunca, al final mi hijo siempre igual, al final este compañero de trabajo, que Jesús me pueda decir, ¿y vos, Verónica? ¿Vos te fijaste en vos? Ay, cómo nos duele, ¿no? Porque nos gustaría que Dios nos diga, sí, pobrecita, mi hija hermosa, ella. No, Jesús muchas veces nos confronta con nosotras mismas y nos habla de nosotras mismas. Y si lo ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta que siempre lo hace. Que cuando nosotros vamos y le decimos, ¿te das cuenta, este hermano? ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Nos va a mostrar la misericordia que Él nos tiene a nosotros. Eso va a hacer Dios con nosotros. Nos va a decir, vos te quejás del otro y vos no te acordás de lo bien que yo te trato. Ahí me parece que se me cortó. Hijo, no estés con el internet porque se me corta a mí. ¿Está bien ahí o se cortó? Está bien, está bien. Ah, porque me veo como lenta. Bueno, ¿qué les decía? ¿Qué les dije último? Ay, se me borró. La misericordia que Dios tiene con nosotros cuando nosotros juzgamos a los demás. Eso. Mirarnos nosotros. Exacto. Exacto. Y ahí encontramos sanidad. Y ahí encontramos esperanza. Jesús va a estar siempre. A todas nos duele que nos fallen, a todas nos duele que nos menosprecien. Jesús va a estar siempre. Y yo en Jesús encuentro fortaleza, ánimo, misericordia y socorro, cualquiera sea mi circunstancia, cualquiera sea mi situación. Pero acercarme a Él es una decisión que yo tengo que tomar. Querer conversar con Jesús es algo que yo tengo que decidir. Ir y abrirle mi corazón. Como dice el salmista, a mí me encanta eso, ese salmo, derramar mi corazón delante de Él. Vieron que a veces uno dice, Señor, acá estoy, y derrama el corazón. Y va de todo ahí, ¿no? A veces hay cosas lindas, hay gratitud, pero a veces estamos reangustiadas, a veces estamos enojadas, a veces estamos cansadas, a veces estamos tristes, y podemos ir ahí y no hacernos la que sí, Señor, acá vengo. No, Señor, le podemos decir, yo vengo y me siento así, tomá, te derramo mi corazón. Y David escribía sus salmos en los momentos más oscuros de su vida, ¿eh? No es que escribía cuando ya había pasado la tormenta, no es que cantaba cuando ya lo había liberado de Saúl, no. Él sus salmos los escribía en los momentos más oscuros. Entonces, que en nuestros momentos más difíciles y cuando no vemos nada, podamos también hablar y decir cosas de Dios sabiendo quién es Él. Que vos puedas cantar, si no te sale cantar, habla con Él. Aún en la oscuridad, cree en Él. Esta mujer, en un contexto de total oscuridad, encontró a Jesús. Es mentira que si yo estoy viviendo, no sé, si estamos viviendo en el 2022, no podemos buscar a Dios. Los que tenemos hijos adolescentes nos damos cuenta de lo que a ellos les está tocando vivir. Pero también sabemos que hay un Dios poderoso. También sabemos que Dios habló de este tiempo y nos avisó y nos dijo, estén despiertos, no se duerman, búsquenme, no crean todo lo que escuchen. O sea, Él está con nosotras, hermanas. No importa que la oscuridad vaya en aumento. Cuando la oscuridad va en aumento, el más mínimo reflejo de luz alumbra más. Así que un poquito de luz en nosotros puede alumbrar un montón. En la circunstancia en la que estés, no pierdas la fe. Permitirle al Señor que Él la vaya haciendo más grande y vos ejercitala. ¿Cómo la ejercito? La ejercito aferrándome a Él. La ejercito recordando cómo Jesús se movía en su palabra. ¿Cómo actuaba Jesús? Nosotras necesitamos conocer quién es nuestro Dios, conocer su carácter, porque eso nos va a ayudar cuando no sentimos nada y cuando a veces dudamos de que Dios sea bueno con nosotras, porque también nos pasa. Recordar quién es Él. No, yo me siento así, pero Jesús no es así. Yo sé quién es mi Jesús. Ella podría haber dicho, no, yo me siento despreciada al final. No, ella sabía quién era Él. Y porque sabía quién era Él,
Jesús la elogió, que para mí eso fue más precioso que el milagro, y cuando volvió a su casa, hermana, lo que ella había pedido ya estaba hecho. Y ni siquiera se lo dijo. Así es el Señor, dice que nosotros ni pedimos y Él ya sabe lo que necesitamos. A mí, perdón, voy a llorar, a mí me emociona el Señor. Me emociona, nosotros a veces vamos a Él pensando que Él no sabe lo que nos pasa, que Él no sabe cómo nos sentimos, y yo me lo imagino Él diciéndole, bueno, por fin viniste, hija. Pero ahora no vengas a hacértela, ¿no? A hacértela que la tenés todo claro, hacértela... No, vení y acá rendite delante de mí. Rendite delante de mí. Yo veo lo que estás pasando, pero también veo tu corazón, pero también veo que estás delante de mí, pero también veo que a pesar de la prueba, seguís cerca mío, seguís buscándome. Y eso ahora no lo vemos, pero alimenta nuestra fe y nos da la fuerza para este día, sostenernos en fe. Mañana a la mañana nos tendremos que levantar de nuevo y cuando veamos el sol decir, bueno, el Señor renovó su misericordia y hoy me va a ayudar. Para mí es todo un ejercicio porque lucho un montón con la ansiedad, así que me cuesta no pensar a largo plazo. Pero por eso me hizo también esta mujer, ¿no? Y quiero animarlas a que si nos sentimos un poco así, quizás desanimadas, podamos venir a Él juntas en esta mañana y recibir de la mirada del Señor la gracia, el amor y la fortaleza que necesitamos. Ejercitar la fe, dice Adriana, buscarlo de continuo. Que esa sea nuestra meta, hermana. Y después viene mucho más de lo que vos y yo esperamos. Siempre, siempre, siempre Dios hace mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Lo hace a su manera si nosotros lo dejamos. Si nosotros no nos revelamos en el proceso y no queremos tomar el toro por las astas o la sartén por el mango, Él hace su voluntad. Él siempre está orando, siempre está orando. No nos olvidemos de eso, como dice la canción, esa tan linda. Aunque yo no lo pueda ver, Él siempre está obrando, siempre está orando. Así que vamos a orar, ¿quieren? Y cada una puede presentar su situación delante del Señor. Quizás muchas de ustedes están con preocupaciones por hijos, por seres queridos. No hay mejor lugar que los brazos del Señor para dejarlos, ¿no? Una y otra vez. Y no nos cansemos de orar. Aunque no veamos nada, de seguir intercediendo por ese hijo, por ese esposo, por esa hermana, por ese amigo, por ese padre, por esa madre. No dejemos de interceder, porque Dios está orando. Dios está orando. Y estoy segura que muchas de las cosas que pedimos no las vamos a ver acá, las vamos a ver en la eternidad. Yo estoy segura que el Señor allá en la eternidad nos va a mostrar, quizás como una película, o quizás nos va a llevar, qué sé yo, con la tecnología que va a haber allá arriba, vaya a saber, ¿no? Pero Él nos va a decir, ¿te acordás cuando vos me pediste esto? Bueno, yo estaba haciendo esto otro. ¿Te acordás cuando vos esa noche te levantaste y oraste? Mirá de lo que yo libré. ¿Te acordás esa vez que vos no podías más y te arrodillaste? El Señor es tremendo. Yo digo, el Señor, ¿vieron que dice Apocalipsis que nuestras oraciones están delante de Él como un perfume? Es tremendo el Señor, hermanas. Así que eso nos aliente la fe. Él es nuestro Dios y Él es bueno. Y te escucha y me escucha. Así que vamos a orar, ¿quieren? Juntas en esta hora. Señor Jesús, queremos agradecerte por esta mujer que hace tantos años vivió, pero que vos inspiraste, Señor, a los discípulos para escribir de ella, porque realmente iba a ser una historia que iba a trascender los tiempos. Y hoy nos impacta la fe de esta mujer, Señor. Hoy nos impacta su perseverancia, hoy nos impacta su sencillez, hoy nos impacta su corazón humilde, su falta de ego, Señor. Nos impacta cuánto sabía de vos y aún cuánto te amaba.
Padre, muchas veces nos podemos sentir como ella, o quizás nos estamos sintiendo en este momento como ella, cansadas, desanimadas, Señor, por la situación que nos rodea, por cargas familiares, por cargas personales. Pero Señor, en esta mañana, como hizo ella, te seguimos y nos rendimos delante de tus pies. Señor, nos rendimos delante de tus pies, nos postramos en nuestro espíritu delante de tus pies y queremos mirarte a vos, Señor, y al ver tu mirada entender quién sos vos y quiénes somos nosotras para vos, Señor. Vos conocés a cada una de mis hermanas, me conocés a mí, no hay ninguna igual, cada una de nosotras es única, Señor, y vos sos único con cada una de ellas y conmigo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que ahora, donde ellas están, las empieces a visitar con una nueva fortaleza en el espíritu, con una nueva gracia que viene de lo alto, con un nuevo poder que sin importar las circunstancias que nos rodean, nos hace creer. Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de opresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de oscuridad, todo espíritu que nos susurra pensamientos tristes, pensamientos negativos. Reprendemos todo espíritu que nos quiere causar tristeza y agobio en el nombre de Jesús y recibimos de parte tuya la paz, la fortaleza, la gracia y el socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque Él no se duerme ni se cansa. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Yo te agradezco por mis hermanas, por el privilegio de compartir con ellas en esta mañana, porque ellas me bendicen, Señor, y ellas perseveran sábado tras sábado y día tras día en vos. Señor, y te ruego que la fe de ninguna falte, sino que crezca no solo hoy, este año y en los años que vienen. Señor, que nos podamos ver y contarnos unas a otras de todo lo bueno que vos sos. Y te seguimos presentando a nuestros amados, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos. Señor, las personas que pesan en nuestro corazón, en el nombre de Jesús ahora, Señor, obra en ellos lo que vos sabés que necesitan. Guardalos, Señor, tocalos, abrazalos, Señor, recordales quién sos vos y aumentanos nuestra fe, Señor, en las circunstancias que estemos. Queremos ser de los que perseveran para preservación del alma, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias porque estás con nosotras. Te alabamos y te bendecimos. Te bendecimos, Señor, y fijamos nuestros ojos en vos. En el nombre de Jesús. Amén.